Bienvenidos a nuestra clase 43 de Álgebra Moderna 1. Entonces les recuerdo qué es lo que estamos haciendo en esta parte, ¿no? En esta parte que es la parte 4, estamos estudiando los grupos abelianos libres, ¿sí? Que en la clase pasada definimos qué era un grupo libre, ¿sí? Entonces les recuerdo qué era lo que decíamos, ¿no? Entonces recordemos que en este contexto de los grupos abelianos, a la operación puntito la estamos denotando con suma y al elemento neutro del grupo lo estamos denotando con cero, ¿no? ¿Sí? Esa es la notación que se utiliza para los grupos abelianos. Ok, entonces tenemos esta proposición que es la proposición 4.3 que lo demostramos la clase pasada, que me dice que si yo tengo G un grupo abeliano no trivial, es decir, que el grupo abeliano es distinto del cero, y yo me tomo X un subconjunto de G, entonces son equivalentes las siguientes condiciones: que todo elemento no cero de G se escribe de manera única como A igual a N1x1 más NRXR, donde todos X, estos X1 hasta XR van a ser elementos distintos de X y los NI son elementos enteros, son enteros, ¿no? ¿Sí? Y además la forma de escribirlo es única salvo el orden de los sumandos, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces es equivalente esta condición, y la segunda condición es que es equivalente a que X genere a G. Que X genere a G, ¿qué quiere decir? Que el subgrupo generado por X es G y que X sea linealmente independiente. ¿Qué quiere decir que X sea linealmente independiente? Que si el elemento neutro de mi grupo, que es el cero, yo lo puedo escribir como combinación lineal de los elementos de X con coeficientes enteros, entonces eso pasa. Si eso pasa, implica que los coeficientes son cero, ¿no? ¿Sí? Y dijimos que esa era esta definición de ser z linealmente independiente era una generalización de independencia lineal en espacios vectoriales sobre un campo, ¿sí? Ok, entonces, un grupo, consideramos G un grupo abeliano si existe X, un subconjunto de G, tal que G es generado por X y X es z linealmente independiente, entonces decimos que G es libre con una base X. ¿Sí? Entonces, en el caso en el que exista una, y a esta le vamos, a la X le vamos a llevar base, ¿no? Entonces, en el caso de que exista G con esta base, de tal forma que X sea z linealmente independiente y genere al grupo G, entonces vamos a decir que G es libre y al conjunto X le vamos a llamar la base de G, ¿sí? Una base de G. Y entonces, les decía a la clase pasada, esta condición de que X genere y que sea linealmente independiente, pues es más o menos las condiciones parecidas en espacios vectoriales para que un conjunto sea una base, ¿no? Un conjunto va a ser una base en un espacio vectorial si genera y es linealmente independiente, ¿no? ¿Sí? Ok. Y entonces esto me dice que X sea una base es equivalente a que todo elemento de G se escriba de forma única como combinación lineal de coeficientes, como combinación de elementos de X con coeficientes enteros, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, este es un grupo abeliano libre, ¿no? Y en la clase pasada vimos varios ejemplos. Vimos que Z era libre, Z cruz Z era libre, y en general vimos que Z a la N era libre, ¿no? Donde Z a la N es exactamente, es Z cruz Z N veces, ¿no? Ok. Y lo último que vimos en la clase pasada fue este resultado, el 4.5, que me dice que si yo tengo G abeliano y si G es libre con una base finita, que tiene m elementos, digamos x1 hasta xm, entonces G es isomorfo a Zm, ¿sí? Entonces, cualquier grupo abeliano libre con una base finita es necesariamente isomorfo a Z a la m, ¿sí? Ok, pero entonces nosotros sabemos, por ejemplo, cuando estudiamos espacios vectoriales, que cualesquiera dos bases de un espacio vectorial tienen la misma kernelidad, ¿no? Y a ese numerito se le llamaba la dimensión, ¿sí? Aquí vamos a demostrar algo parecido.
Entonces, ¿qué es la proposición 4.6? Que si yo me tomo G un grupo abeliano no trivial, que sea no trivial, lo que quiere decir es que no es el grupo que solamente tiene el elemento cero, ¿sí? Entonces, considero un grupo abeliano no trivial, libre, con una base finita. Entonces, supongamos que G es un grupo abeliano libre con una base finita. Entonces, cualesquiera dos bases de G tienen el mismo número de elementos, ¿sí? Entonces vamos a demostrar eso, que esto es como el resultado análogo al que teníamos en espacios vectoriales, ¿no? Que cualesquiera dos bases de un espacio vectorial tienen la misma cardinalidad. Aquí vamos a demostrar lo mismo, pero siempre y cuando G tenga una base finita, ¿no? Si vamos a utilizar por hipótesis que G tiene una base finita, ¿ok? Entonces, pues consideremos una base finita, ¿no? Entonces sea x igual a x1 hasta xn, una base de G. Una base de G. ¿Sí? Entonces, por el resultado anterior, que es 4.5, ¿qué me decía el resultado anterior? Que si yo tengo una base finita, entonces mi grupo abeliano libre es isomorfo a z a la m, ¿no? Entonces, por 4.5 tenemos que G es isomorfo a z a la n, ¿no? ¿Sí? Entonces isomorfo a z a la n. Ok. Entonces consideremos el subgrupo, que bueno, si quieren pongámosle un isomorfismo. Tenemos un isomorfismo phi. Tenemos un isomorfismo phi que va de z a la n en G, ¿no? Y este es isomorfismo, ¿sí? Ok. Y eso es por 4.5, ¿no? Entonces, consideremos el subgrupo 2G. Consideremos el subgrupo 2G. ¿Quién es el subgrupo 2G? 2G, que por definición es el conjunto de 2G, tales que G está en G. Entonces, este es un subgrupo de G, este es un subgrupo de G. Se demuestra fácilmente que si yo tomo dos elementos de G y hago la resta, dos elementos de 2G y hago la resta vuelve a estar y el elemento neutro, que es el 0, también vuelve a estar en 2G, ¿no? Entonces, este es un subgrupo de G, ¿sí? Ok, entonces, vía el isomorfismo, vía el isomorfismo phi, ¿sí? Tenemos que 2G que 2G va a ser isomorfo a 2Z cruz 2Z cruz 2Z n veces. Dos z y esto lo vamos a hacer n veces. ¿Sí? Eso es porque como z a la n es isomorfo a g, entonces 2g va a ser isomorfo cuando yo multiplico 2 a 2z cruz 2z cruz 2z, ¿no? ¿Sí? Ok. Luego, entonces,
Como G es abeliano, puedo hacer cualquier subgrupo es normal, ¿no? Como G es abeliano. Como G es abeliano, 2G es un subgrupo normal de G. Por lo tanto, tenemos el cociente. Por lo tanto, tenemos el grupo cociente G sobre 2G. Que este va a ser isomorfo aquí. Isomorfo a Z a la N menos Z cruz Z N veces sobre 2Z cruz, así sucesivamente, cruz 2Z, y esto N veces, ¿no? ¿Sí? Esto va a ser N veces, igual arriba. ¿Sí? Ok, pero ¿ustedes qué sabemos de la clase 18 de álgebra moderna 1? La clase 18, en la clase 18 vimos la proporción 1.74 que me dice que si yo me tomo A un subgrupo normal de H y B es un subgrupo normal de K, entonces A cruz B es un subgrupo normal de H cruz K y además H cruz K sobre A cruz B es isomorfo a H sobre A cruz K sobre B, ¿no? Entonces vamos a utilizar esto. Entonces por proposición 1.74 de la clase 18, entonces, y por proposición, ¿sí? 1.74 de la clase 18, 1.74 de la clase 18, tenemos lo siguiente, tenemos que Z cruz Z n veces, esto n veces, sobre 2Z cruz 2Z n veces, esto va a ser isomorfo a Z sobre 2Z, entonces va a ser isomorfo a Z sobre 2Z cruz Z sobre 2Z cruz Z sobre 2Z. ¿Y esto cuántas veces? Esto n veces, ¿no? n veces. N veces. Pero esto a final de cuentas va a ser isomorfo a ¿quién? A Z2 cruz Z2, porque Z sobre 2Z es Z2, ¿no? N veces, y esto es isomorfo a Z2, y esto es exactamente Z2 a la N, ¿no? Esto es exactamente Z2 a la N. Por lo tanto, la cardinalidad de G sobre 2G es exactamente ¿quién? Es exactamente la cardinalidad de Z2 a la N, y esto es exactamente 2 a la N. ¿Sí? Entonces, ¿qué demostramos? Que si yo tengo una base con n elementos, ¿sí? Si yo tengo una base con n elementos, su cardinalidad, la cardinalidad de G sobre 2G es exactamente 2 a la N, ¿no? ¿Sí? Ok. Pero, ¿qué es lo que tenemos? ¿Dónde N? Pues entonces, ¿dónde N?
es el mismo, la cardinalidad de la base X, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Pero la cardinalidad de G sobre 2G es independiente. ¿Es independiente de quién? De la cardinalidad de X. ¿Sí? Entonces, aquí G, pues G es el grupo, ¿no? Y 2G es el grupo es el subgrupo de G de los elementos 2G. Entonces, aquí en G y 2G, cuando yo estoy calculando, cuando calculo la cardinalidad, aquí no involucra a ningún X. Entonces, este es independiente de X. Entonces, por lo tanto, esto implica que sí. Por lo tanto, si Y es otra base finita de G con cardinalidad de Y, digamos, igual a M, entonces, haciendo lo mismo, concluimos que ¿qué? Haciendo lo mismo, concluimos que la cardinalidad de G sobre 2G es exactamente 2 a la M. Por lo tanto, 2 a la M es igual a 2 a la N y eso implica M igual a N, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hemos demostrado hasta ahorita? Demostré que si yo tengo una base con n elementos, una base finita con n elementos, ese n coincide exactamente con la cardinalidad, con ese n exactamente me ayuda a calcular la cardinalidad de G sobre 2G, porque G sobre 2G va a ser exactamente 2 a la n, donde n es la cardinalidad de una base finita, ¿sí? Y si yo me tomo otra base que también tiene otra cardinalidad, digamos m, entonces haciendo lo mismo concluyo que la cardinalidad de G sobre 2G es 2 a la m, ¿no? Pero esto es independiente de la base, entonces lo que concluimos es que 2m es igual a 2n y por tanto m es igual a n, ¿no? ¿Ok? Entonces en el caso en el que tengamos una base finita, dos bases finitas cualesquiera, tienen el mismo número de elementos, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos que no tiene una base infinita? Ya demostré que si y es otra base finita, entonces esa y tiene la misma cardinalidad que la cardinalidad de x, ¿sí? Ahora, ¿cómo sabemos que no hay una base finita? Entonces supongamos que g tiene una base infinita. Supongamos que g tiene una base infinita. Una base infinita que vamos a anotar como W. Sí, esa va a ser mi base infinita. Ok. Entonces, como este W tiene un número infinito de elementos de G, pues puedo escoger para N, entonces puedo escogemos, escogemos N más 1 elementos de W, ¿sí? Es X1 hasta Xn más 1, ¿sí? Elementos de W. Escogemos esto, donde cada xi es distinto de xj, si i es distinto de j, ¿sí? Y cada uno de estos está, bueno, y y pertenece a W, ¿no? Y y es un subconjunto de W. ¿Sí? Entonces, como W, estoy suponiendo que W es infinito, dentro de ese conjunto infinito yo me agarro n más 1 elementos, ¿no? ¿Sí? Ok. Y entonces considero el restante. Entonces consideremos
consideremos por definición Z, que va a ser exactamente a W, le quito Y, ¿sí? Ok. Entonces consideremos Z y, construyamos el H, va a ser por definición el subgrupo generado por Y, no, el subgrupo generado por, sí, por Y, ¿sí? Y K va a ser el subgrupo generado por el complemento que es Z, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces vamos a tener esto. Entonces es fácil ver como esta era una base infinita de W, es fácil ver que el generado por Y y tanto el generado por Z son libres. Entonces, como W es una base de G, entonces se tiene que Y es una base de H y Z es una base de K. Por lo tanto, Y y K, H y K son grupos abelianos libres, ¿no? Por lo tanto, H es libre, ¿sí? Con base H, ¿sí? Ok, entonces por lo tanto base libre con base H. Luego, por el caso anterior, base libre con base Y, perdón, con base Y, ¿no? ¿Y cuántos elementos tiene Y? ¿Cuántos elementos tiene Y? Tiene exactamente xn más 1, ¿no? Entonces, por el caso anterior, ¿y a qué me refiero al caso anterior? Tenemos que, ahorita van a ver a qué me refiero, por el caso anterior, tenemos que h sobre 2h, la cardinalidad de esta cosa es exactamente ¿qué? 2 a la n más 1, ¿no? Porque y es una base de h y y tiene n más 1 elementos, ¿no? Ahí está. Entonces, por el caso anterior tenemos eso. Ok. Además, como W es igual a Y unión W menos Y, ¿sí? Que esto es exactamente Y unión Z, ¿sí? Como W es esto y W es una base de G, entonces lo que vamos a tener va a ser lo siguiente. Entonces, G, que es el generado por W, porque es una base, va a ser lo mismo que el generado por Y cruz el generado por Z. Pero el generado por Y es H, sí, y el generado por Z es K. Entonces esto es H cruz K. ¿Sí? Entonces vamos a tener eso. Entonces G va a ser isomorfo a H cruz K y por lo tanto 2G va a ser isomorfo a 2H cruz 2K. ¿Sí? Entonces vamos a tener eso. Por lo tanto,
Por lo tanto, otra vez, G sobre 2G va a ser isomorfo aquí a H sobre 2H cruz K sobre 2K. Entonces vamos a tener este isomorfismo otra vez, ¿sí? Por lo tanto va a pasar esto. Y así, la cardinalidad de G sobre 2G es exactamente la cardinalidad de H sobre 2H por la cardinalidad de K sobre 2K. Pero la cardinalidad de H sobre 2H, ¿cuánto es? La cardinalidad de H sobre 2H era 2 a la n más 1. Entonces 2 a la n más 1 por la cardinalidad de K sobre 2K. Pero habíamos obtenido, visto, que la cardinalidad de G sobre 2G era exactamente 2 a la n, ¿no? ¿Sí? Y entonces, por tanto, lo que estoy teniendo es, y eso me da una contradicción, es una contradicción. Habíamos visto esto porque habíamos supuesto que acá arriba, ¿no? Que X tenía la cardinalidad, aquí llegamos, ¿no? Esto fue a lo que, porque habíamos supuesto que que G tenía una base X con n elementitos, ¿no? Y entonces habíamos una base finita con n elementitos y llegamos a que G sobre 2G es exactamente 2 a la n, ¿sí? Y entonces ahorita estamos viendo que si tiene una base infinita, puedo hacer este truco de escoger n más 1 elementos en esa base y hacer este truquito, ¿no? Y eso me da que, y lo que vamos a tener es que 2 a la n va a ser 2 a la n más 1 por otro entero, porque este es un entero, ¿no? Que es mayor o igual que 1, ¿sí? Y es una contradicción, ¿no? Por lo tanto, ¿de dónde viene la contradicción? De suponer que existe esa base infinita, ¿no? Por lo tanto, no existe tal base infinita. Tal base infinita. Tal base infinita de G. Y acabamos, ¿no? Porque ¿qué fue lo que demostramos? Lo que demostramos es que si yo tengo una base finita, lo que hicimos aquí fue que si yo tengo una base finita, cualesquiera dos bases finitas, tienen el mismo número de elementos. Eso fue lo que demostramos acá, ¿sí? Y luego lo que estamos viendo es que si G tiene una base infinita que llamamos W, después de hacer ciertos calculitos llegamos a una contradicción. Y entonces, por tanto, tal base no existe y ya acabamos, ¿no? Entonces, así como en espacios vectoriales, eh, ya que demostramos que cualesquiera dos bases tienen el mismo número de elementos, y a ese mismo número de elementos le llamábamos la dimensión de un espacio vectorial, aquí también vamos a tener el concepto parecido a dimensión, que es el rango, ¿sí? Entonces, es la definición, dejen ver qué definición es, definición 4.7, definición 4.7, definición 4.7. Entonces, me dice lo siguiente, sea G un grupo abeliano libre con una base finita. Sea G un grupo abeliano libre, con una base finita.
una base finita. ¿Sí? Entonces, el rango de G, el rango de G, rango de G, es el número de elementos de una base de G. Es el número de elementos de una base de G. ¿Sí? Y esto, por la proposición anterior, tenemos que estar bien definido, ¿no? Porque cualesquiera dos bases tienen el mismo número de elementos. Por la proposición 4.7, 4.6, por la proposición 4.6, el rango está bien definido. Está bien definido. ¿Sí? Y entonces, pues este es el rango, ¿no? Entonces, un ejemplo. Z a la n tiene rango n, ¿no? Se demuestra que una base de z a la n tiene exactamente n elementitos, tiene rango n. ¿Sí? Ok, entonces tenemos eso. Ahora voy a dar otra proposición, 4.8, proposición 4.8. ¿Sí? Que me dice lo siguiente. Que si yo me tomo G un grupo abeliano y me tomo un conjunto finito de generadores, entonces, sea G un grupo abeliano, y supongamos que tiene un conjunto finito de generadores, y X igual a X1 hasta Xn, un conjunto finito de generadores. Finito de generadores. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces va a existir un morfismo subproyectivo de grupos. Entonces, existe un morfismo subproyectivo. Un morfismo de grupos subproyectivo. Grupos subproyectivo. Que vamos a anotar como phi, que va a ir de z a la n en G. ¿Sí? Ok, la demostración de esto es más o menos sencilla. Entonces, aquí no estoy diciendo aquí que este conjunto sea una base, ¿no? Acá no lo estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que solo genera X, ¿no? A G, es lo único que estoy diciendo, ¿sí? Entonces, pues, definimos morfismo. ¿Cómo definimos phi? Entonces, definimos phi, que va de z a n en G, como que phi de una eneada de enteros, A1 hasta AN, va a ser por definición la suma desde i igual a 1 hasta n de los AI
por XY. ¿Sí? Ok. Entonces así es como defino esta función que va a ir de Zn en G. ¿Sí? Entonces es fácil ver que phi es morfismo de grupos, usando que G conmuta, que G es conmutativo, usando que G es conmutativo, es fácil ver que phi es morfismo de grupos. Fácil ver que phi es un morfismo de grupos. Y además phi es suprayectiva. Entonces, ¿por qué suprayectiva? Phi es supra. ¿Por qué supra? Si yo me tomo un elemento G en G, si yo me tomo A en G, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que existe como como X es una base, sabemos que existen A1 hasta AN enteros, tal que ¿qué? Tal que esta A lo puedo escribir como A1X1 más así sucesivamente más ANXN, ¿sí? Y por lo tanto, y esto es porque G es exactamente generado por X, ¿no? Porque estamos diciendo que X, que este conjunto X, estamos diciendo que este conjunto X es un conjunto de generadores de G, ¿no? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, tenemos esto, y por lo tanto, phi de A1 hasta AN es ese elemento A, y por lo tanto, phi es su predictiva, ¿no? Por lo tanto, phi su predictiva. ¿Sí? Y eso demuestra este resultado, ¿no? Que si yo tengo un conjunto finito de generadores de mi grupo G, si yo tengo un conjunto finito de generadores de mi grupo G, hay un morfismo de grupos de Zn en G que es suprayectivo. ¿Sí? Ok. Entonces, para el último resultado que voy a ver en esta clase es 4.9, proposición 4.9. Proposición 4.9. ¿Sí? ¿Y qué es lo que me dice? Entonces, que esto se llama la propiedad del reemplazo. La propiedad del reemplazo. Del reemplazo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Entonces, yo me considero una base finita para un grupo abeliano G. Entonces, sea X igual a X1 hasta XN, una base de un grupo abeliano G. De un grupo abeliano G. ¿Sí? Entonces voy a tomarme un grupo abeliano que tiene una base finita con n elementos, ¿no? ¿Sí? Entonces la propiedad de reemplazo me dice que esa base yo la voy a poder reemplazar. Yo a través de esa base yo voy a poder obtener otra base reemplazando un elemento, ¿sí? Por eso se llama el reemplazo, ¿no? ¿Sí? Entonces nos fijamos en una base del grupo abeliano G y tomamos un K entero y K un entero, ¿sí? Ok, entonces para I distinto de J, para I distinto de J,
Y, que por definición es x1, así sucesivamente, hasta xy menos 1, ¿sí? Y en lugar, o sea, estoy tomando todos los elementos de x, x1 hasta xy menos 1, y en el lugar x y en el lugar y, en lugar de poner xy, que es la posición que aquí ocupa, en lugar de poner xy, voy a sustituirlo por algo. Entonces, en el lugar xy voy a poner xy y le voy a sumar k veces el elemento xj, ¿sí? Coma xy más 1, coma xn, es también una base de G. Una base de G, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Yo tengo una base de G que tiene a los elementos x1, x2, así hasta xn. Entonces, ¿qué es lo que voy a...? Entonces, voy a construir otra base de G, donde esta base Y de G va a tener todos los elementos de X en el mismo lugar, salvo en el lugar Y. En el lugar Y, esta base X tiene XY, y esta base Y va a tener a XY más un múltiplo de algún otro, ¿sí? Entonces, resulta ser que cuando a esta base, en el lugar XY, yo le sumo un múltiplo de cualquier otro, entonces lo que tengo resultante vuelve a ser otra base de G, ¿sí? Entonces, pues hagamos la demostración de esto. Entonces, primero veamos que Y genera, ¿no? Entonces, veamos que Y genera. Veamos que Y genera G. ¿Cómo vemos eso? Pues es más o menos sencillo. Entonces, supongamos sin pérdida de generalidad que I es menor que J, ¿sí? Es decir, que le estoy sumando al lugar I, le estoy sumando K veces XJ y el XJ queda delante por acá, ¿no? ¿Sí? Supongamos que I es menor que J. ¿Sí? Entonces, como XY yo lo puedo escribir como ¿quién? Lo puedo escribir como menos K XJ más 1 por el elemento XY más K veces XJ, ¿sí? ¿Y esto por qué es cierto? Este menos KJ con este KJ se me eliminan y me queda nada más el XY, ¿no? Entonces al XY yo lo puedo escribir así, y este está en el generado por Y, ¿no? Porque los puedo escribir como combinación lineal de los elementos. El XJ aparece por aquí adelante, y entonces a este elementito XY lo estoy escribiendo como este elementito más otro elementito que aparece adelante, ¿no? ¿Sí? Entonces, como al XY yo lo puedo escribir así, y, y generado por X es G, entonces concluimos que el generado por Y también es G, ¿sí? ¿Por qué? G, que el generado por G sea X, lo que quiere decir que todo elemento de G se puede escribir como combinación de estos elementos, ¿no? ¿Sí? Pero como X sí, yo lo puedo escribir de esta forma y de esta forma. Entonces, después de que yo sustituyo cualquier elemento de G, que lo puedo escribir como elementos de esta forma, después de que yo sustituyo X así, entonces voy a obtener que cualquier elemento de G lo voy a poder escribir como combinación de estos elementitos.
de Y. Y eso lo que me está diciendo es que exactamente que el conjunto Y genera el conjunto Y genera a G, ¿sí? Entonces ya nomás me falta checar independencia lineal, ¿no? Entonces veamos que veamos que Y es Z linealmente independiente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues me tomo una combinación de todos ellos que me da 0, ¿no? Entonces sea A1, X1, más, así sucesivamente hasta más AI menos 1, XI menos 1, más, a ver, no me va a caber aquí, lo voy a escribir abajo. Entonces me tomo una combinación lineal de estos que me da el 0, ¿no? Entonces va a ser, sea A1, X1, más, sucesivamente así, AI menos 1, XI menos 1, menos 1, XI menos 1, más AI, estoy tomando la combinación lineal de estos, ¿no? Entonces va a ser AI por XI más KJ, ¿no? AI por XI más KJ, KXJ, perdón, más KXJ, más este término que seguiría AI más 1, XI más 1, y más 1, más el último término que sería ANXN, ¿no? ANXN. Entonces me tomo una combinación que me da 0, ¿sí? Lo que tengo que demostrar es que todas estas son 0, ¿no? Por demostrar que AI es igual a 0 para todo AI. Eso es lo que tengo que demostrar. Que AI es igual a 0 para todo AI. Si yo demuestro que AI es igual a 0 para todo AI, pues ya habré demostrado que este conjunto es Z linealmente independiente, ¿no? Ya habré demostrado que este Y es Z linealmente independiente. Bueno, entonces pues esta es mi igualdad estrellita. De estrellita tenemos lo siguiente. Después de desarrollar estrellita, pues ¿qué es lo que tengo? Lo que voy a obtener es que es A1X1 más, así sucesivamente en el lugar I-1 va a ser AI-1, XI-1, más en el lugar I puedo poner AI-XI, más, así sucesivamente, y luego, ¿qué es lo que va a pasar? En el lugar KJ, ¿qué es lo que pasa? Este es XJ, ¿no? A ver. ¿Sí? Recordemos que I es menor que J, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando yo desarrollo esta parte, acá me va a salir un AIXI, que lo estoy poniendo aquí, y me va a salir un AI KXJ, y por acá adelante tengo el AJ XJ, ¿no? Entonces, a final de cuentas, cuando hago todo esto, por aquí adelante voy a tener AI K, voy a tener AI K, más AJ por X a la J, más el último término va a ser AN XN igual a 0. Y esto va a ser igual a 0, ¿no? ¿Sí? O sea, yo desarrollo esto y entonces después de desarrollar, acá de aquí de este término me va a salir un AIXI, que lo pongo acá, y también me va a salir un AIXKJ, pero aquí adelante va a salir el AJXJ. Entonces, esos dos los junto, el AIK
más el AJKJ los junto y son los únicos términos que se afectan, ¿no? Entonces tengo esta combinación lineal que me da el 0. Pero, ¿combinación lineal de quién? De los x1, xy menos 1, xy, xj, ¿no? Es decir, bueno, acá lo voy a escribir. Es decir, tenemos combinación lineal. Tenemos combinación lineal de elementos, de los elementos de x que me da el 0, que nos da el 0. ¿Sí? Acá tenemos los elementos x1, xy menos 1, xy más 1, xj, xn, que esos son exactamente los elementos de x, ¿no? Y esa era una base. Entonces, como es una base, en particular es linealmente independiente, ¿sí? Por lo tanto, A1 es igual a A2. Todos los coeficientes que aparecen aquí, hasta AI. Por lo tanto, todos estos, si quieren lo escribo. Por lo tanto, AI va a ser igual a 0 para todo I distinto de J. ¿Sí? Todos los escalares que van a aparecer aquí son 0. Y en el lugar XJ también va a ser 0, ¿no? Va a pasar esto. Y AIK más AJ es igual a 0, ¿no? Lo que estoy diciendo es que todos los numeritos que aparecen aquí son 0, ¿no? También estos son 0. Ok, pero tenemos esto. Pero como AI es igual a 0, concluimos que AJ también es igual a 0. ¿Y qué es lo que hemos demostrado? Nos tomamos una combinación lineal de los elementos de Y, ¿sí? A1, X1, AI menos 1, XY menos 1, AI, XY más KJ, AI más 1. Entonces me tomé una combinación lineal de elementos de Y que me daba el 0. Y lo que acabamos de mostrar es que todos los coeficientes son 0. Por lo tanto, AI es igual a 0 para todo I que va desde 1 hasta N. ¿Sí? Este es igual a 0 para todo I desde 1 hasta N. ¿Sí? Y entonces, por lo tanto, Y es Z linealmente independiente. Z linealmente independiente. ¿Sí? Y ya demostramos que generaba, ¿no? Y así, Y es una base de G, que era lo que queríamos demostrar, ¿no? Entonces, otra vez, ¿qué fue lo que demostramos? La propiedad de reemplazo lo único que me dice es algo simple, ¿no? Si yo tengo una base y al iésimo elemento de esa base yo le reemplazo por otra cosa, que va a ser xy más, que va a ser el xy más un múltiplo de otro de los elementos que están en la base, entonces el resultado que yo tengo vuelve a ser una base de G. ¿Sí? Entonces por aquí tengo al xy, ¿no? Por acá está el xy.
Entonces por acá está el XY, a ver. Sí, a ver, eh, ¿sí? Entonces, yo tengo una base, yo tengo una base de G, que en el lugar Y tiene a XY. Entonces, lo único que hago es que en el lugar, yo construyo otro conjunto Y, donde todos los dejo iguales, a excepción del lugar Y. En el lugar Y, lo que yo hago es, al XY, yo le sumo un múltiplo de alguno de los otros. Y eso lo pongo en el lugar Y. Y todos los demás los dejo iguales. Entonces, lo que me está diciendo es que el conjunto resultante también va a ser una base de G. ¿Sí? Por eso se llama la propiedad de reemplazo, ¿no? Estoy reemplazando este XY por otra cosa y lo que resulta ser vuelve a ser otra base, ¿sí? Pero bueno, entonces este resultado lo vamos a demostrar para ver que cualquier subgrupo de un grupo libre vuelve a ser libre, ¿sí? Bueno, entonces por hoy termino este video y nos vemos pues en la siguiente clase.